Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, oh, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Grita, grita gol. Buenas tardes, familia del fútbol base gallego. Como siempre, estamos a través de Popular Televisión para llevarte los goles, las jugadas 5 estrellas en nuestro programa número 26 de Chuta y Gol. Hoy vamos a salir un poquito del guión habitual. Vamos a ofrecer en los próximos 60 minutos un torneo que se llevó a cabo en el sur de Pontevedra. Se llama Baloutas Cup. Es un torneo de 2 categorías, pre-Benjamín y Benjamín. Y sin más preámbulos, vamos a ofrecerte la cabecera. Baloutas Cup en Mos, en Chuta y Gol para ti con Popular TV. Megahercios, música, deporte, sentimiento, Chuta y Gol. Nos mueve la pasión. Vamos a comenzar ya, tenemos que hacerlo en primer lugar con la categoría más pequeña, es el torneo de Baloutas Cup, como digo y reitero. Vamos a comenzar con la categoría de pre-Benjamín, vamos a ver los equipos participantes en esta categoría. Pero antes, como siempre, quiero recordarte que para hacer críticas positivas o negativas o cualquier sugerencia puedes hacerlo, como es habitual, a nuestro correo electrónico chutaygolgalicia@gmail.com y también lo puedes hacer a través de la página de Facebook Chuta y Gol. Recordarte que estamos con 1000 fans en nuestra página. Recuerda siempre darle aquí a me gusta, dale, pincha en me gusta. Si pinchas aquí en me gusta, ya sabes, tienes derecho para participar en ese concurso final de temporada, donde te puedes llevar una bicicleta de la mano de Viciocon, una bicicleta mejor que Perico Delgado e Indurain, una bicicleta de nivel, de aluminio, de nivel, de fibra de carbono. Puedes también llevarte un fin de semana en una casa de turismo rural de la mano de As Casiñas do Ribeiro en Orense, en esa zona geográfica do Ribeiro con una belleza edénica incomparable, complementado con un circuito termal y sus tratamientos para que te puedas relajar y ponerte tranquilito con la familia y con tus hijos en la villa termal de Prisigueiro. Vemos los equipos que participan en este torneo de Baloutas Cup de pre-Benjamín. Los equipos participantes en el Baloutas Cup en la categoría de pre-Benjamín son en el grupo A el Candeán, el Tide, Satorma y Santa Mariña. En el grupo B tenemos al equipo de Mos, Vila do Corpus, Louro y Arenas Alcabre. Comenzamos ya con el equipo destacado allí en Baloutas, en Mos, en el sur de Galicia. Vamos a dar los partidos de la previa de esta categoría pre-Benjamín. Me pierdo un poco porque estoy así un poquito acatarrado. Llegué aquí a Santiago, el día está nublado, no hay sol. Decir que vamos con los partidos de la previa. Vamos a dar un Mos Vila do Corpus y un Tide Sárdoma. También quiero hacer hoy aquí destacar y anunciar que hoy vamos a tener como narrador en varios partidos del Chuta y Gol
a un personaje único y para mí el número 1 como narrador y locutor de fútbol. Se llama Nel Fernández. Estará hoy aquí locutando estos partidos de Baloutas Cup en Chute y Gol. Todo un lujo para nuestro programa. Nos vamos con el primer encuentro. Es un Mos Vila do Corpus, con la voz de Nel Fernández. En Chute y Gol nos mueve la pasión. Estamos en las Baloutas, en Mos, para asistir a este torneo. Es el primer partido de apertura de categoría Prebenjamín. Juega, como es habitual, el Mos de amarillo y negro. El Vila do Corpus con su camiseta blanca y pantalón azul. Primera llegada ahora del equipo local. Buena colocación y buen encaje de la pelota por parte del cancerbero del Vila do Corpus. Juega aquí el Vila do Corpus, juega el Mos, a punto está balón al larguero, a la madera de este delantero mega crack del equipo local, el Mos. Va ahora el Vila do Corpus, balón arriba. Va a golpear ahora el equipo local, una falta, balón parado desde la parte derecha del terreno de juego. Zapatazo buscando portería, despeja el portero, balón a córner. Estamos en Baloutas Cup 2013, primer torneo, categoría Prebenjamín, partido de apertura. Madres aquí asistiendo desde la grada para ver a sus hijos, a sus mega cracks y también aquí en la pantalla en Chute y Gol. Jugando de amarillo, como digo, el equipo local, el Corpus que tenía la pelota, recupera de nuevo el Vila do Corpus el equipo visitante, dispara con la zurda, engaña aquí el central un poco al portero, balón complicado que finalmente queda en nada sin consecuencias en el marcador. Sigue Vila do Corpus buscando la portería del Mos. La coge aquí el 5, lucha, pelea entre dos defensores del Mos. El colegiado estima que hay una falta. El portero del equipo local, el Mos, colocando la barrera, va a golpear el equipo visitante, el Corpus, sobre la portería. 0-0 en el marcador. Va a hacerlo el número 4, consigue abrir el marcador. Es Andrés, el 4 del Vila do Corpus, que se adelanta por 0-1 al equipo local en este Prebenjamín. Baloutas Cup 2013, Mos 0, Vila do Corpus 1, en Chute y Gol. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Estamos en la Baloutas Cup 2013, primer torneo organizado por la Unión Deportiva Mos en el sur de Pontevedra. Es un partido de Prebenjamín, como digo, entre el Sárdoma y el Tide. El Sárdoma de azul conduce la pelota, este delantero del Sárdoma va a encarar al portero en la primera llegada. Viene un central del Tide, evita que dispare el delantero del Sárdoma. 0-0 en el marcador en categoría Prebenjamín Baloutas Cup 2013 en Chute y Gol Popular TV. Evaluación deportiva, jugadas y goles 5 estrellas. Es un partido en principio de nivel, de tú a tú, en este Prebenjamín previa Baloutas Cup. Dispara ahora aquí al poste, a la madera, por parte del Sárdoma, que quiere pero no consigue el gol. Atrapa la pelota al cancerbero del equipo Tide. 0-0 en el marcador. No hay apertura de juego, no hay apertura, de goles en el marcador. Vemos esta repe, balón a la madera de este mega crack del Sárdoma. Viene otro por parte derecha, evita la jugada un defensor. Sigue el Sárdoma dominando el encuentro, combina con un compañero, se va de uno y llega forzado. Balón fuera, 0-0 en el marcador. Córner a favor del Sárdoma, lo hacen corto, le devuelve la pared, la va a poner sobre el área, remata en semifallo un delantero del Prebenjamín del Sárdoma. Sigue jugando el equipo del Sárdoma la pelota. Final del partido, 0-0. Seguimos aquí para llevarte el fútbol base a tocar a través de la pequeña pantalla, como siempre, a través de la cadena Popular Televisión Galicia. Esto es Chute y Gol, emoción deportiva, jugadas y goles 5 estrellas, en exclusiva para ti. Queremos comentar que vamos a dar ahora los partidos de semifinal. Los equipos que han llegado a semifinales de Prebenjamín en Baloutas Cup los va a comentar ahora aquí nuestra comentarista Ana. En las semifinales Prebenjamín competirán Louro contra Mos y Tide contra Vila do Corpus. Tenemos 2 semifinales de Prebenjamín, saldrán 2 equipos para jugar la final. Las 2 finales se jugaban en paralelo a la misma hora. Chute y Gol tenía un equipo de grabación y ha decidido grabar y ofrecerte esta semifinal, el Louro y el Mos, en Chute y Gol,
con la voz, con la narración de Nel Fernández, semifinal Prebenjamín Baloutas Cup. Aquí seguimos a Baloutas Cup 2013, estamos en la semifinal de Prebenjamín. Es el partido más atractivo de este torneo. Son equipos cercanos, del mismo municipio, y se enfrenta el Louro al Mos. Hay mucho público en la grada y tenemos también los familiares de la Unión Deportiva Otios. Y mientras damos este partido, a la derecha están jugando el otro enfrentamiento, el TIDE con el Vila do Corpus. Pero aquí tenemos el partido más sustancial, muchos seguidores animando a los dos equipos. De amarillo, el equipo anfitrión, Unión Deportiva Mos, que se va ya cara a la portería del Louro y de esta manera marca el primer gol. Golazo con la derecha. Y de qué manera se lo canta y dice: mío, 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 con la palma de la mano. Repetición de chute y gol, para que lo gocen una y otra vez. El gol lo marca Pelusa, ahí lo tienen. El jugador del Mos abriendo el marcador. El equipo de blanco es el Louro, que intenta llegar a la portería del cuadro amarillo, pero es este el que se lleva el balón. Ahí van a intentar llegar una y otra vez, y esta vez marca, y de qué manera, el que podía ser el 2-0, pero no. Ha recogido el balón el portero del Louro. Ya cantábamos gol desde la grada, pero no ha sido así. De nuevo el ataque el Mos. Ahora sí, el 2-0 entrado. El dorsal número 10 marca el 2-0 para el equipo de casa, para la Unión Deportiva Mos. Repetición de la jugada. Gol de Gael. Bonito gol. Los dos goles desde el fuera del área grande por parte del equipo anfitrión. Ahí está Pelusa con la pelota. Qué bien juega este jugador. Y es lo que hace él, que se lo da a su compañero, a Hugo. El 0-3. Sube al marcador, se alzan las manos de los seguidores del Mos. 3-0, ganando el equipo de casa. Como quieran ustedes, 0-3 o 3-0, pero el que gana es el equipo anfitrión. Seguimos en el partido, estamos ya en la reanudación de este 3-0 por parte de la Unión Deportiva Mos. Ahí sigue con la pelota el equipo de casa, el equipo que quería dar una buena alegría a sus seguidores. Ahí parece que tiene pocas ganas el jugador del Louro de Tameiga, un equipo que está cerquita de este otro campo, el Coto Torrón, donde juega habitualmente el equipo blanco. Es la vestimenta habitual. Ahí tenemos a la delantera del Mos, que quiere más goles. Y ahí va a llegar el cuarto y definitivo. El cuarto y definitivo gol, que pasa a la final con ese 4-0. El dorsal número 7 del Unión Deportiva Mos. 4-0 gana el equipo de casa, el equipo anfitrión, al Louro de Tameiga. Esto es chute y gol, y esta es la primera de la semifinal de Prebenjamines. Como decimos, en la otra parte estaba jugando el TIDE y el Vila do Corpus. Chute y gol. Pues va a llegar el final del partido y ahí está el colegiado del encuentro. Pita al final, alegría para los del Mos. Ofrecer al mundo nuestra identidad culinaria es nuestra razón de ser. Siente y saborea en un lugar mágico y con encanto. En el paladar, el gusto es breve. Cocina con mimo. Quinta Tarribas. El sabor de lo nuestro en todos los sentidos. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año.
Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock, con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e desfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. As Casiñas do Ribeiro, viviendas turísticas situadas en el centro histórico de Ribadavia. Rehabilitadas con elementos naturales, dando lugar a un ambiente cálido y con encanto. El Ribeiro es magia, es arte, cultura, senderismo, deporte, baño termal. As Casiñas do Ribeiro, Ribadavia. Prueba y volverás. Queremos aquí, desde el plató número 2 de Popular TV en Santiago de Compostela, enviar un saludo, enviar un cordial saludo, decir buenas tardes a todos los espectadores que nos están siguiendo en la comunidad gallega, en especial a la Cantina del Mos, que es el organizador de este torneo que hoy estamos ofreciendo aquí en Chute y Gol, y me consta y sé que allí está su coordinador deportivo Cristian, está gente de la directiva como Diego y, como no, el presidente Pablo Serodio. Tengo que decir y comentar, dentro de mi humildad como director del programa de Chute y Gol, que el torneo ha tenido una realización del chapó, el torneo ha tenido mucho nivel, no ha habido ningún fallo, había cierta temeridad por las condiciones climatológicas, pero al final ha sido todo un éxito gracias al trabajo y al esfuerzo de esta gente que dirige y lleva adelante el futuro deportivo y el presente deportivo de este humilde club del Mos en el sur de Galicia. Nos vamos ahora a ofrecer, nos vamos a ver ahora la final correspondiente a Prebenjamín. Juega el TIDE de Tui, de esa localidad fronteriza con Portugal, contra el equipo anfitrión, el Mos. Como siempre y como digo hoy, con la voz, con el narrador de fútbol número 1, Nel Fernández. En Chute y Gol, con fútbol de quilates, jugadas 5 estrellas. No lo dudes. Vamos a asistir a esta gran final, a la finalísima en categoría Prebenjamín, el equipo local de amarillo con el TIDE de Tui saludándose los dos equipos en el centro del campo. Comienza el partido, balón para el equipo local, el Mos, jugando en el centro del campo. Combina aquí en corto con su compañero, aperturas, mete la pata aquí el delantero del TIDE que recupera, va a hacer un córner el equipo local, el primero del partido, peina de cabeza con calidad y maestría, a punto rozando el poste de conseguir el TIDE el 1-0, recupera ahora aquí el Mos, balón, se levantan las madres emocionadas, bien colocado el cancerbero del equipo
visitante el TIDE, 0-0 en el marcador, tensión, emoción en esta finalísima Pre-Benjamín Baloutas Cup 2013, jugando el TIDE por banda derecha. La pone sobre el área, bien colocado en el palo corto el cancerbero, acaba el primer tiempo con un 0-0, las espadas en todo lo alto. Esto es chute y gol. Segunda mitad, aquí ahora el equipo local del Mos, el número 8 buscando el tiro, bien colocado el portero que ha hecho una parada 5 estrellas y ha evitado que el balón penetrara en el fondo de la red. Jugando el equipo local del Mos por medio del número 10, sigue adelante, la coge aquí el 7, combina, fallo del defensa y Espelusa que tira flojo y sin problemas para el cancerbero. Se planta el TIDE ahora aquí, busca el Mos, ahora balón parado, la golpea sobre el área del TIDE. Y bien colocado también el portero. Este es el presidente Pablo de la Unión Deportivo Mos, siguiendo los acontecimientos. Va el TIDE aquí busca y consigue abrir el marcador. Es Carlos, este defensa lateral número 3, que se incorporó al ataque y consigue abrir el marcador. Jarro de agua fría para la Unión Deportiva Mos en Pre-Benjamín, que está perdiendo de momento 1-0 en el torneo, en su torneo. Sigue el TIDE a la carga, va conduciendo este mega crack, levanta la cabeza, le vienen dos jugadores del Mos, finalmente el portero, el árbitro, el colegiado estima que ha habido una falta. Final del encuentro, no da para más. Final del encuentro, no hay para más. Victoria del TIDE, jarro de agua fría para el equipo local en esta final, pero han hecho un buen campeonato y hay que felicitar a la dirección deportiva. Felicidad y alegría aquí de los vencedores el TIDE, ante padres y madres y aficionados en la grada. Felicitar al equipo del Mos por el buen papel realizado en este primer torneo de Baloutas Cup 2013. Aficionados y aficionadas en la grada aplauden con este gesto a estos megacracks, futuros megacracks del fútbol base, y como siempre los equipos vencedores, en este caso son los subcampeones del Mos, que también aplaude el equipo contrario. Enhorabuena como vencedor de Pre-Benjamín al equipo TIDE, que venció, como hemos observado y como hemos visto en el reportaje, al equipo anfitrión, al Mos, por 1-0. Nos toca ahora seguir con el torneo Baloutas Cup 2013, por cierto, primer torneo. Vamos con la categoría Benjamín. Conocemos los equipos participantes. Los equipos participantes en el Baloutas Cup en la categoría de Benjamín son en el grupo A el Candeán, el TIDE, el Celta de Vigo y el Valmiñor. En el grupo B tenemos al equipo de Mos, Vila do Corpus, Louro y Atios. Decir que en este torneo participaron 16 equipos entre las categorías de Pre-Benjamín y Benjamín. Un dato importante que no siempre pasa y no siempre existe en torneos del fútbol base gallego, que todos los niños participantes, que fueron ahí sobre 200 niños, todos se llevaron su medalla, su medallita de recuerdo que les facilitó la organización del primer Baloutas Cup. Vamos a ofrecer ahora los encuentros de la previa de la categoría Benjamín, como por ejemplo Mos Vila do Corpus, Celta Valmiñor, TIDE Valmiñor y un Atios Corpus. En chute y gol, como siempre, desde Popular Televisión. Nos apasiona el fútbol base. Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte. Seguimos en el torneo Baloutas Cup 2013. En la previa de Benjamines se enfrentan Mos Vila do Corpus. Con la vestimenta habitual el Mos, y ahí tenemos enfrente al equipo que llega desde Ponteareas, el Vila do Corpus. Estamos en la previa de Benjamines. Este torneo se celebró en este viernes 17 de mayo, aquí en esta localidad de Pontevedra. Estamos en Galicia Sur, va a centrar desde la banda derecha el jugador de la Unión Deportiva Mos, se le escapa al portero y el primer tanto que sube al marcador para el equipo de casa, el Mos. Marcos, 1-0 gana el Mos al Vila do Corpus. Vemos de nuevo la repetición, se le escapa en este caso a una chica, la portera, y entra el primer tanto, 1-0, gana el equipo de Mos. Ahí tenemos algunos de los aficionados del equipo de casa y no han tenido tiempo casi que para festejar el segundo tanto. Adonai cogió desprevenido de nuevo, aunque sí se estiró, no pudo parar ese 2-0. La jovencísima portera del
Vila do Corpus, el equipo de Ponterías. Y está rápidamente el 3-0. Esta es una exhalación de goles, señores. Jorge marca el tercer tanto. Ahí está, festejando a sus compañeros. Vemos el centro desde córner y de cabeza el dorsal número 18. 3-0 gana el equipo de Mos. Tenemos en la grada principal las aficionadas del Mos. El equipo de blanco ahí intentando de nuevo irse al marcador con 4-0. Vamos a ir en la segunda parte. Gana 3-0 el equipo de Mos. Y ahí tenemos el equipo blanco. La vestimenta habitual del equipo de Vila do Corpus es amarilla, pero como es igual al equipo de casa, han cambiado. Y ahí tenemos al portero del Mos sacando fuerte hacia sus compañeros. 3-0 sigue ganando el Mos. Estamos en la segunda parte. Es la previa de Benjamines. Se lleva el esférico, el cuadro de Ponteareas. Ahí se le va a quedar al portero y se le va a escapar. Y de esta manera me parece que va a llegar el tiro que casi entra, pero ha dado en uno de los postes, el de la derecha. Qué suerte ha tenido ahora el portero del Mos. Se le ha escapado, parece que están teniendo un poco de pequeñas dificultades con el balón. No sabemos si es el agua. Y ahí tenemos la ola desde la grada principal, los seguidores. Falta que va a sacar el jugador del Vila do Corpus. Y qué golazo de saque directo. Golazo. Ha marcado el 3-1 Diego para el equipo de Ponteareas, el Vila do Corpus. 3-1, recortando distancias. Qué golazo, no pudo hacer nada el portero del Mos. Nuevo saque de falta y se la traga el portero. Pega en la esquina de la portería y 3-2. Pone incertidumbre contra el final Antonio con ese gol, el dorsal número 8 del equipo de Ponteareas. Qué bonito en repetición aquí en chute y gol. Pues 3-2, vamos a ver si hay tiempo para más, pero no, el colegiado del encuentro pita al final del partido. Chute y gol se lo ha ofrecido a esta previa de Benjamines. Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte, y de nuevo enamorarte. Seguimos ahora aquí en Chute y Gol. Es un partido correspondiente a la categoría Benjamín, jugando el Celta con su indumentaria habitual con el Valmiñor de blanco. Un partido de la previa, 0-0 en el marcador. Mañana en principio sin lluvia. Estamos en categoría Benjamín, Celta Valmiñor. Jugando el Celta en el medio del campo, juega en corto con su compañero, le devuelven una pared, recupera aquí el Valmiñor, recupera el Celta. Recupera el Celta que juega aquí, balón fuera. Estamos en un partido de la previa de Benjamín en Baloutas. Juega el Celta que se aproxima. Es la primera apertura, el primer gol a cargo de Alex. 1-0, perdón, para el Celta de Vigo. Gol de Alex sobre el Valmiñor en Benjamín en la previa, como vemos en la repetición. En Chute y Gol Popular TV. Sigue el Celta buscando a portería, zapatazo. Es el segundo gol para el equipo celeste a cargo de Javi. De momento el Valmiñor no se aproxima ni al área del Celta. Pero lo importante es participar, lo importante es jugar, que los niños se diviertan y tengan sus semilletes en el fútbol. Es el tercer gol, ya a cargo de Raúl. El Celta vence 3-0 en Baloutas Cup previa contra el Valmiñor. Juega ahora por banda derecha, llega al línea de fondo, muy bien el portero, en el palo corto metiendo la mano. Y final del encuentro, victoria del equipo celeste. Señoras y señores, Chute y Gol ofreciéndoles este torneo. Asbalutas Cup 2013. Estamos en la previa de Benjamines, seguimos con más fútbol. Y aquí tenemos Tide de Tui, el equipo fronterizo con Portugal, y el Valmiñor, que nos llega desde Nigrán. Vamos a ver lo que pasa en este partido. Ahí tenemos al colegiado vestiendo de pistacho. Y ahí tenemos las aficionadas ya dando un colorido magistral a este torneo. Cuelga, ¿de qué manera? ¿Qué tiro acaba de hacer el cuadro del Tide? Y por tercera vez sí que entró el balón. Acaba de marcar Martín el 1-0. Alegría en la grada. El portero lo intentó por 2 veces, pero al final no pudo hacer nada. Bombardearon por 3 veces y el gol sube el marcador. 1-0. Gana el Tide con gol de Martín. Se abre la lata. Estamos en el empate a 0 de los primeros compases de este partido. Estamos en la previa de Benjamines y el Tide que se adelanta en el marcador con su vestimenta habitual de blanco, el equipo de Valmiñor. Seguimos aquí en las Baloutas y tenemos el equipo tudense de nuevo entrando
directamente al área grande del portero del Valmiñor. Va a tirar y de qué manera se paseó por delante del portero. Este equipo, el TIDE, llegó con ganas de hacer un buen torneo y casi que se alzaba ya con el 2-0, pero de momento llevamos 1-0. Ahí tenemos una nueva jugada con qué y de qué manera cabeceó el dorsal número 3. Ahí tenemos el gol del Valmiñor, que recorta distancias. Gol del Valmiñor, empate a un tanto. Tenemos ya en el marcador el gol del Valmiñor. Y ahí tenemos algunos de los miembros del Unión Deportiva Mos que han hecho este torneo. Tenemos ahí otro gol, en este caso, sin casi darnos tiempo, marca el equipo del TIDE, el dorsal número 10. Nos coge casi desprevenidos estos chicos jóvenes, marcan. Y de qué manera tan rápido. Ahí tenemos el cuadro blanco, pierde la pelota el Valmiñor. Va hacia el esférico el jugador del TIDE. No ha llegado el primero, este va, parece que a encañonar, tira. Y de qué manera acaba de lanzar por encima de la portería. Se lamenta, pero pudo llegar el 4-1. Seguimos aquí en el partido. El Valmiñor recoge en el medio del campo el dorsal número 12, pasa para su compañero. Y nada, final del partido, no llegó el 4, pues sí llegó el tercero. Y un hat-trick para Martín. TIDE 3, 1 para Valmiñor. Nos gusta el fútbol y les gusta seguro que Chuta y Gol, por supuesto. Con el fútbol base, los más jóvenes. Ahí está el equipo rojo, Unión Deportiva Otios, se enfrenta al Vila do Corpus, hoy con la vestimenta blanca. Normalmente lo hace de amarillo, pero como el equipo de casa es el Unión Deportivo Mos, hay que respetar las normas de los equipos que llevan a cabo este torneo. Y ahí tenemos el equipo rojo, comandado por Víctor, enfrentándose al Ponteareano del Vila do Corpus. Ahí tenemos el primer contragolpe y ahí va llegar el primer tanto del dorsal número 11 para el Unión Deportiva Otios, que se adelanta en el marcador. 1-0 ha marcado Iván. Lo repetimos de nuevo. Por cierto, el hijo del presidente de este equipo. Estamos con el Atios Corpus, Benjamín previa en Chuta y Gol. El equipo blanco intenta hacerse con el esférico, pero no lo consigue. De nuevo la chica, que es la portera de este equipo de Ponteareas. Ahí está el Unión Deportiva Otios en la previa de Benjamines. Y de qué manera, por 2 veces, le quería sacar el esférico el jugador del Unión Deportiva Otios, pero ella ha dicho, esto es mío y lo voy a sostener bastante tiempo. Lanza cara adelante. Ahí tenemos uno de los seguidores de este torneo. Es uno de los seguidores de los muchos que han acudido aquí a Asbalutas Cup 2013. Es uno de los jugadores del Celta de Vigo. Y aquí tenemos al delantero del Unión Deportiva Otios. Recoge y de qué manera. Qué golazo acaba de marcar Alejandro. De qué manera lo acaba de controlar el balón y ha fulminado a la portera del Vila do Corpus. Repetición porque es magistral el gol. No pudo hacer nada la chica. Y nos quedamos disfrutando. Es el 2-0 para la Unión Deportiva Otios. De nuevo al ataque el equipo porriñés. Y qué tiro. A punto de llegar al 3-0. El número 7 se lamenta. Ha dado en el poste del Vila de Corpus. Teníamos ahí esas imágenes de unos jugadores del Celta de Vigo. En este torneo han pasado por aquí muchos jugadores. También estaba el Flaco Gil, que jugó en el Recreativo de Huelva, el Deportivo La Coruña y el Celta de Vigo, con el cual estuvimos conversando. Él también formaba parte del Candeán, del equipo. Y tenemos el tercer tanto. Alejandro de nuevo ha marcado el 3-0 para el Unión Deportiva Otios. Está a punto de terminar el torneo. La chica sale con los 2 pies por delante y evita el que podía ser el cuarto gol. Final del partido. Ahí tenemos al colegiado dándole la mano a Víctor. Va avanzando el tiempo, van avanzando los minutos de nuestro programa en Chuta y Gol. Llevamos ya más de media hora. Estamos, como siempre, a través de Popular Televisión, llevándote el fútbol base gallego a casa. Como siempre, a recordarte que es un programa único y exclusivo, no solo en la comunidad gallega, sino también, como tengo dicho en otras ocasiones, ninguna comunidad en el territorio nacional tiene un programa en ninguna televisión local dedicado a estas categorías. Como siempre, también quiero decirte que todos estos goles, como es habitual en nuestro programa, y los goles que aún restan por ver,
los puedes votar al final, como siempre, en la red de internet. Vota el mejor gol de la jornada en nuestra página de Facebook. Sabes que votar da derecho para participar en ese concurso, de la misma forma que también da derecho a participar en el concurso pinchando el me gusta, como es habitual, en nuestra página Facebook. Conocemos en el cartelito con la voz de Ana los semifinalistas de la categoría Benjamín. Semifinales Benjamín, Atios Tide, Celta Valmiñor. Te ofrecemos ya la semifinal. La semifinal son 2 encuentros, como has visto en el cartelito, Atios Tide y Celta Valmiñor. Hemos optado, porque ya habíamos grabado anteriormente al Valmiñor y al Celta, optado por facilitarte y darte aquí en Chute y Gol la semifinal entre el Atios y el Tide en Benjamín. Baloutas Cup 2013. A ver quién juega la final. Veamos. Todos ustedes en Chute y Gol, el programa con el fútbol base desde los más jóvenes, y aquí estamos. Y ellos también con nosotros, con las peripecias que hacen algunos con sus botas en esto del fútbol, desde los más pequeños, llevándoles a la pantalla de Popular Televisión el programa Chute y Gol. Ahí está. Unión Deportivo Atios se enfrenta al Tide. Estamos en la semifinal de Benjamines. Prepárense que llega el primer gol del equipo rojo, el Unión Deportivo Atios. Y ahí tenemos los aficionados del cuadro de Porriño mirando hacia la cámara de Chute y Gol para decir que abren el marcador 1-0. Acaba de marcar Alex, el dorsal número 11, el jugador rubio, el hijo del entrenador Víctor. Ahí tenemos al equipo del Tide de Tui, que se metió en estas semifinales y que intentaba llegar a la final. Estamos en la tarde ya del partido, se han dado ya la vuelta olímpica todos los jugadores con las vestimentas, y ahí tenemos al dorsal número 10. Acaba de marcar el 2-0 para la Unión Deportivo Atios. De nuevo, la animación en la grada. Era maravilloso ver todo este público que abarrotaba la grada principal de las Baloutas. Estamos en las Baloutas Cup 2013, se lo cuenta Chute y Gol, y ahí están animando. Qué bonito ver ahí toda la familia dando ese colorido muy especial, en este caso el rojo. Tenemos al equipo del Unión Deportivo Atios con 2-0 en el marcador, y atención que se va hacia la portería del equipo del Tide, y ahí está, casi llega el 3-0, lo evitó el portero tudense. Ahí tenemos a una de las seguidoras, a Susana, con la vestimenta del Unión Deportivo Atios y los tambores de guerra, animando al equipo porriñés. Va a sacar falta y va a intentar hacerse con el balón el portero, y lo consigue, pero en 2 intentonas, y al final ha conseguido que el balón fuera suyo. 2-0 sigue ganando el equipo porriñés. El equipo de rojo se va cara a la portería. El dorsal número 10 encañona. 3-0. Acaba de marcar el Unión Deportiva Atios el 3-0. El dorsal número 10. Ahí están dándole las manos a sus compañeros. Es bonito ver a los más jóvenes deleitarnos con su mejor fútbol, y nosotros también desde aquí disfrutando con su juego en Chute y Gol. Falta que va a sacar, y el cuarto gol sube el marcador. Rápidamente nuestras cámaras han pillado la alegría del Unión Deportivo Atios. Ofrecer al mundo nuestra identidad culinaria es nuestra razón de ser. Siente y saborea en un lugar mágico y con encanto. En el paladar, el gusto es breve. Cocina con mimo. Quinta Tarribas. El sabor de lo nuestro en todos los sentidos. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas.
Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock, con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Volviendo a la dirección deportiva, a la coordinadora, al amigo Cristian y a Pablo, al presidente y a toda la gente del MOS, decir y agradecer que han tenido un comportamiento chapón, un comportamiento 10, top 10 con Chute y Gol. Nos han facilitado todos los medios a su alcance para que este programa se pueda ofrecer y que se realice con un éxito. Gracias por su apoyo. Nosotros encantados, como siempre, de apoyar y de aportar en positivo a cualquier club del fútbol base gallego, a cualquier club que colabore con Chute y Gol, por supuesto, como es habitual que lo hacen todos. Recordarte que tienes que votar el gol de la jornada, como soy pesadito lo vuelvo a decir. Votas el gol de la jornada por la semana en la página de Facebook de Chute y Gol, que te da opciones al concurso. Vamos a conocer y vamos a ver, vamos a presenciar la gran final del torneo Baloutas Cup 2013 de categoría Benjamín. Juega el Atios con el Real Club Celta. A ver quién sale como ganador. Politicians be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Señoras y señores, bienvenidos a la finalísima As Baloutas Cup 2013, en directo para ustedes en Chute y Gol, el programa con el fútbol base. El equipo celeste se enfrenta a la Unión Deportiva Atios. Estamos en la gran final, casi terminando el torneo, y la maravilla que vamos a disfrutar de las piernas de estos jóvenes baluartes, próximos crack del fútbol, el Celta. Ahí está, con la pelota, jugando el equipo vigués, toca y toca. Va a llegar ya el primer tanto al marcador y estamos presagiando ya el fallo del portero Unión Deportiva Atios. ¡Hugo! 0-1, marca el Celta de Vigo. Comienza la fiesta de goles en este partido de Chute y Gol. Estamos en Mos, Galicia Sur. El Celta comienza ganando. Y ahí tenemos ya el primer tanto de esta finalísima. Celta, Unión Deportiva Atios, 2-0. Rápidamente el equipo vigués se hacía de nuevo con un nuevo tanto. Alex, 0-2. Era una máquina de hacer fútbol en esos instantes. Ahí levantando las manos a la cabeza uno de los aficionados del Unión Deportiva Atios. Veía las cosas y presagiaba una goleada. Era una máquina de hacer fútbol. Ahí está de nuevo el equipo vigués. Va a internarse en el área. Hace que va a dejar la pelota para su compañero. Cae. Es el Unión Deportiva Atios, el dorsal número 11,
que camina cara a la portería del Celta de Vigo. Este es un balón bombeado cara al equipo vigués, pero sin consecuencias para el marcador. Estamos con 0-2, sigue ganando el Celta de Vigo. Estamos en la finalísima Asbalutas Cup 2013. Ahí le toca el balón al jugador vigués, se interna en el área y de qué manera a punto estuvo de irse al vestuario con el 0-3, el dorsal número 8. Falta que va a lanzar el jugador del Unión Portivatios, el número 5, y va a pegar, pero en este caso lo ha recogido el portero del Celta de Vigo. Vamos a intentar llevarles un nuevo tanto porque el Celta de Vigo y el Unión Portivatios, que está poniendo ahí todo su empeño para intentar desnivelar el marcador. 0-2. Ahí está una nueva internada del Celta de Vigo. Y el golazo desde la banda derecha. ¡Qué golazo acabamos de ver! Un empalme por toda la escuadra. Golazo del Celta de Vigo. Lo volvemos a repetir para todos ustedes en Chuta y Gol. ¡Qué maravilla de gol! Si lo llega a marcar uno de los grandes, daría la vuelta al mundo. Y ahí está el 4-0, que casi que no nos da tiempo para llevárselo a su pantalla. Esto es Chuta y Gol, 0-4, la finalísima, ganada por el equipo vigués, el Celta de Vigo, con la vestimenta habitual. El Atios lo intentó, por lo menos la honrilla, llevarse un gol al marcador, pero el Celta controlaba y controlaba. Este es los momentos ya previos al final del partido. Esa era la jugada que les estaba comentando, y ahí está, a la guruceta, ese tiro del jugador del Unión Deportiva Atios, el dorsal número 5, y tenemos uno de los miembros del equipo técnico del Unión Deportiva Atios dando ya las últimas instrucciones, pero no sabemos de qué manera se puede instruir a un equipo que ya lleva 0-4. Víctor, el entrenador del Unión Deportiva Atios, ahí intentando poner en marcha de nuevo al jugador del Unión Deportiva Atios, ahí calentando el dorsal número 14, y había muchos cambios ya, y ahí tenemos la consecución ya del final del partido. Los jugadores del Celta de Vigo saltando, son ya campeonísimos de este Asbalutas Cup 2013. Es la alegría del equipo vigués, y lo mismo hacen dándole las gracias a sus seguidores del Unión Deportiva Atios. Y ahí va la carrerilla y lo que estamos viendo ya habitual en todos los equipos, tirándose al césped artificial de Asbalutas Cup. Este equipo es el campeón y se lo llevó a sus pantallas Chuta y Gol. Bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come on and back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't. Muy bien, muy positiva, muy contento. La gente disfrutó en grande, el tiempo acompañó dentro de lo que cabe, que era un poquito el miedo que teníamos. Y genial, hemos acumulado poquito retraso, la gente contenta, la afición magnífica, y muy agradecido a toda la gente que me ha apoyado, sobre todo gente del club como Tony, mi mujer Patri, muy bien, muy contento.
Como siempre, abuelo, abuela, madre, padre, aficionado al deporte en general, sé que te lo estás pasando pipa porque ves ahí al niño, a tu nieto, a tu hijo, al hijo del vecino, aquí en Chute y Gol, ese mega crack que emula a Cristiano Ronaldo y también emula a Messi. Como siempre, llegan los momentos más destacados del programa de hoy. Esas imágenes que habitualmente solemos resaltar, intervenciones de porteros, como siempre, son los momentos de la firma comercial orensana que apoya y patrocina Chute y Gol, Aceites Abril. Como siempre, Aceites Abril es calidad. Aceites Abril en la buena mesa da empuje y da energía para que el niño juegue mejor, tenga solvencia, sea goleador. Aceites Abril apoya Chute y Gol y Chute y Gol agradece a Aceites Abril su patrocinio. Los mejores momentos aquí en Popular TV. Chute y Gol, nos mueve la pasión. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not you're Boy, you turn me on. What's the point of one when we could be those tonight? You can catch a fire, burn it up inside. I just want you close, close, close. If you beat the bomb, baby, I'll be your match. I'll be your spark boy and you bring the gas. You excite me, you ignite me. Give me your touch and like me. I'm a prima donna. I get what I wanna. Boy, you know I'm gonna get you right. The temperature is rising. I can feel it climbing. Boy, you take me higher. Cuando David Calviño pone la música de Vegeta, suena ahí. David, dale un poquito, porque es un tema un poco pasado, pero un tema que yo sé que engancha y le mola a la gente. Escuchamos. Con esta música es para conocer el gol más votado de la jornada. Tenemos, como siempre, 3 candidatos, que son los goles 1, 7 y 13. Vamos a ver los candidatos que pueden tener la opción de ganar el concurso de esta semana. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you, without you. De los 3 candidatos que acabamos de ofrecerte esta semana, el ganador es... El gol ganador efectivamente es el número 7, es este mega crack que juega en el Santa Mariña de Cabral de Vigo, este niño que consigue este gol desde el borde del área y como siempre decir a sus padres y gente que está a su cargo que tiene que ponerse en contacto con el programa. Enhorabuena al mega crack del Santa Mariña que ha sido el gol más votado de la semana. Como siempre quiero recordarte que el gol más votado de la semana tiene derecho a ir aquí a Riazor, a La Coruña, a ver un partido en vivo y en directo y quizás sea el último que queda de la Liga entre Depor y Real Sociedad, donde esperemos ya que el Deportiva no tenga nada que jugarse y pueda mantenerse en la categoría de Primera División. Al margen, este niño del Santa Mariña que va a recibir las 2 entradas para asistir al Depor, sabe que puede ir a merendar, a comer o a cenar e invitar a sus hermanos y a sus padres a cualquier Telepizza de Vigo. Puedes ir también, mega crack del Santa Mariña, a cualquier Telepizza de Vigo e invitar a papá, a mamá y a tus hermanos. Por cierto, aquí en Telepizza de Vigo puedes comer sin límites por 6 euros. O sea, llegas allí a un Telepizza de Vigo, a María Verdiales, a Travesía de Vigo, a García Barbón, te sientas y le dices, señor, 6 euros.
y tú comes, pum, 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 bebes por 6 euros. Telepizza también apoya Chuta y Gol. Y también el Megacrack de Santa Mariña va a recibir un pack de chocolates y golosinas de nuestra firma comercial Sabe 12, como sería aquí, Sabe 12, que es una empresa dedicada a la industria de golosinas de Tui. Esto es lo que hemos podido ofrecer hoy en Chuta y Gol, en nuestro programa número 26. La próxima semana será el número 27. Quiero recordarle al gol ganador, que me olvidé antes de comentarle, que también puede recoger una camiseta en la tienda Legea Sport de Coruña o de Vigo. En Vigo, en este caso, por ser de Vigo el gol ganador, en Travesía de Vigo, número 46. La próxima semana tendremos un torneo también aquí en Chuta y Gol, un torneo de nivel, un torneo de Alevín Fútbol 11, donde han participado 120 equipos en una liga que empezó en enero y ahora este domingo va a ser la gran final. Es la gran final del torneo Conservas Calvo. Allí estará el Deportivo de La Coruña, el Real Club Celta de Vigo, el Orillamar, el Pabellón de Orense, el Compostela de Santiago y algún otro. La próxima semana aquí en Chuta y Gol tendremos el torneo Calvo Alevín Fútbol 11 y la próxima semana más goles, más jugadas, 5 estrellas para ti. No olvides hincar los codos, que estamos en la recta final del curso y sin preparación didáctica, por muy buen futbolista y mega crack que seas, no vas a ningún lado. Como siempre, súper encantado de llevarte el fútbol base gallego a tu casa. Muy buenas tardes y ser felices. Chao amigos, un placer. Adiós. Against my back, and you dare me to face the attack. You say for cowards, there's no reward. Feel the heat. Oh, take my hand. I trust your word. Bring the fire. I don't care if it hurts. I have the future. My back, and you dare me to face the attack. You say for cowards there's no reward. I have the future on my tongue.